a trabajar el 1.9, que es análisis gráfico de la pendiente positiva. Y nos dice aquí que para la función de cada una de las gráficas realiza lo siguiente. Dice que lo primero que nos pregunta es qué sucede con el valor de A, dice, cuando el valor de X aumenta una unidad u otra cantidad convencional. Luego literal B nos dice que qué valor le corresponde a Y cuando X vale 8. Y el último determina la razón de cambio. Muy bien. Para empezar, en este caso entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta es la gráfica original, y igual a 2x más 3. Entonces, ahí tenemos la gráfica. Obviamente, como pasa por el punto es 3, el valor de b es 3. Recordemos, ¿verdad?, que y es igual a ax más b. Entonces, en este caso, si nos fijamos, el valor de b es 3 que tenemos ahí, ¿verdad? Y esta es su gráfica. Muy bien. Ahora bien, nos dice que qué va a suceder cuando el valor de x aumenta de manera convencional. Entonces, en este caso particular, vamos a analizar las dos gráficas. Por ejemplo, acá, esta es la original, y igual a 2x más 3, y esta es la otra. Siempre comparten el más 3, pero si nos fijamos ahora en el ax, ya no tenemos 2, ahora tenemos 1/2 de x. En base a eso vamos a ver, quiere decir, miren que aquí va, cuando x aumente en 1, si nos fijamos, el valor de y va a aumentar en 2. Veamos, miren, x va aumentando 1 y y aumenta en 2. Pero si nos fijamos, es lo que nos explica acá, ¿verdad? Se puede observar que si x aumenta 1 unidad, y aumenta 2 unidades. ¿Por qué? Miren, cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 7. Cuando x vale 1, ¿sí?, si nos fijamos, y vale 4. Es decir, que por cada x, y aumenta 2. Pero si nos fijamos en la otra ecuación, o en la otra función, ahora bien, dice que en la gráfica y igual a 1/2 de x más 3 se dificulta determinar con exactitud cuánto aumenta y cuando x aumenta una unidad. En este caso se puede considerar otros valores, por ejemplo, si x aumenta 2 unidades, y aumenta 1. Si nos fijamos acá, cuando x vale menos 2, y vale 2. Si x aumenta 1, y cae por acá, pero yo no puedo ver cuánto es. Entonces me voy hasta 0. Cuando x vale 0, y vale 3. Aquí recordemos que iría el 3. Entonces, ¿cuánto varió y? Cuando x cambia en 2, y va a variar en 1. Comparémoslo acá, por ejemplo. Lo vamos a hacer en este caso. Lo vamos a hacer acá. Cuando x vale 0, y vale 3. Ahí podemos ver que cae el punto. Ahora bien, cuando x vale 2, si nos fijamos, y vale 4. Cuando x vale 4, si nos fijamos, y vale 5. Cuando x vale 6, y vale 6. Entonces, si nos fijamos, por cada 2 que aumenta x, y aumenta solamente 1. Miren, x aumentó de 0 a 2, pero y solo aumentó de 3 a 4. Entonces, eso es lo que podemos analizar acá, que por cada 2x, y solo aumenta 1. Y eso, ¿verdad?, es lo que nos explica esta parte acá. Dice que en la gráfica y igual a 1/2 de x más 3 se dificulta, esto es lo que ya leímos. Y luego al final, el literal B nos dice que para determinar el valor que le corresponde a y cuando x vale 8 es necesario analizar la gráfica en donde se tiene que y igual a 2x más 3. Si x vale 2, y es igual a 7. Entonces, si x vale 8, y es igual a 9. Aquí lo único que se ha hecho no es más que sustituir. Es decir, en lugar de la x se ha puesto el valor que nos pide, que en este caso es el valor de
8. Es decir, que lo que se ha hecho es lo siguiente, miren. Se ha hecho y es igual a 2 por 8 y a eso le sumo 3. 2 por 8, 16 más 3. Ahí obtenemos que y vale 19 cuando x es igual a 8. Lo mismo acá. Lo que se ha hecho es que en lugar de x se ha puesto 8. Solo que para este es un medio, entonces se multiplica un medio por 8 y le sumo 3. Y si usted multiplica 1 por 8, 8 entre 2, le va a dar 4. Y a 4 usted le suma 3, de ahí va a obtener que el valor de y es 7. Eso nos pide el literal B. Y en el caso del literal C, nos pide, ¿verdad?, poder encontrar el valor de la variable, o mejor dicho, el valor de la razón de cambio. Entonces, la razón de cambio en este caso se obtiene dividiendo la variación en y dividida entre la variación en x. Entonces, ya sabemos que la razón de cambio, en este caso, la obtenemos para la función y igual a 2x más 3, si recordamos, cuando x aumentaba 1, ya sabemos que la y aumentaba en 2. Por eso se divide la variación en y, que es 2, entre la variación en x, que es 1, y eso nos da que el valor de a es 2. A eso se refiere esta parte. Vale. Pero para la otra función, recordemos que si x aumentaba 2, y solo aumentaba en 1. Por eso se divide la variación en y dividida entre la variación en x. Y de ahí obtenemos el valor de un medio. Vale. Dicho de esta manera, entonces significa, ¿verdad?, que para poder encontrar las variaciones nos tenemos que ir fijando en cuánto aumenta y respecto a x. En la parte del comprende nos dice que la inclinación de la gráfica de una función lineal y igual a x más b depende del valor de la razón de cambio. Entonces cada vez que a aumenta, también aumenta la inclinación de la recta y viceversa. En los ejemplos desarrollados se observa que la inclinación de la gráfica de la función y igual a 2x más 3 es mayor que la función y igual a un medio de x más 3. ¿A qué se refiere esto? Quiero que veamos la inclinación. ¿Cuál de las dos gráficas está más inclinada? Si nos fijamos, la gráfica que está más inclinada es esta de un medio de x más 3. ¿Estamos? Y si nos fijamos, la inclinación de esta no es tanto. Es como quien dice, esta está más acostada. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor es el valor que acompaña a la x, es decir, mientras mayor es el valor de a, la inclinación de la recta, en este caso, como quien dice, la recta es más paradita, ¿verdad?, más vertical. Y entre más pequeño es el valor de a que acompaña a la x, la recta se va a ir inclinando más, es decir, se va a ir acostando más hacia acá. Quiere decir que si aquí fuera un octavo, quiere que la recta viene más acostadita. Si aquí, por ejemplo, fuera 8x, entonces la recta viene más paradita aquí, entonces menos inclinada. A eso se refiere esa parte. Por lo tanto, si se quiere cambiar la inclinación de una línea recta, se modifica únicamente el valor de a en función del valor de ax más b. Es decir, vaya, por ejemplo, si yo en este caso quiero, ¿verdad?, poder obtener la inclinación de una recta, por ejemplo, vamos a graficar, por ejemplo, miren, la recta y igual a 3x más 1, por ejemplo. Vale. Si yo grafico la recta y igual a 3x más 1 y la voy a comparar con otra recta, ¿verdad? Vale. Ahí tengo la recta y igual a 3x más 1. Ahora bien, voy a graficar otra, pero ahora ya no le voy a poner el valor de 3x. Ahora yo le voy a poner y igual, le voy a poner un valor mucho más grande acá. Y vamos a ver que se va
se va a inclinar más, le voy a poner 10x. Y siempre le voy a poner más 1. Vale, si nos fijamos, le voy a cambiar el color para que podamos ver la diferencia. La voy a poner de color rojo. Vale, si nos fijamos, veamos, está bien casi recta, ¿verdad? Ahora voy a poner otra, pero ahora le voy a poner un valor decimal, un valor tan pequeño, le voy a poner 0.25x, siempre más 1. Vale, si nos fijamos, esta ya está más acostadita. Y así de igual manera, si yo le pongo, por ejemplo, un valor muchísimo más pequeño, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver que se va a inclinar muchísimo más. Vale. Le voy a poner 0.1x y efectivamente vemos que se inclina muchísimo más, ¿verdad? ¿Estamos? Ahí está, más inclinada. Entonces, entre más grande es el valor de x que acompaña a x, el valor de a, menos inclinada será. Y entre más chiquito es el valor de a que acompaña a x, más inclinada va a ir quedando nuestra gráfica. A eso se refiere esto. Por ejemplo, acá, en el ejercicio que ustedes van a hacer, dice que observa la gráfica de la función y responde para cada caso. ¿Qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta 1 unidad? Aquí ustedes se van a fijar, si x aumenta 1, ¿cuánto aumenta en y? Por ejemplo, acá, miren, cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Vale 4. Ah, entonces, ¿cuánto aumentó? De 1 a 4, ¿cuánto aumentó? En eso se van a fijar ustedes. De igual manera, en esta otra, si aquí no podemos ver cuánto aumenta x de 1 en 1. Entonces, puedo tomar de 2, de 3, a ver cuánto aumenta. Por ejemplo, miren, cuando x vale 0, y vale 1. No puedo saber con 1 ni con 2. Ah, puedo saber con 3 de x. Entonces, voy a trabajar con un intervalo de 3. ¿Cuánto aumenta y cuando x aumenta en 3? Cuando x vale 0, y vale 1, miren. Pero cuando x aumenta en 3, y vale 2. Ah, entonces, ¿cuánto aumentó? En eso es lo que ustedes se van a fijar. De igual manera van a obtener qué valor le corresponde a y cuando x vale 6. Quiere decir que acá, en esta parte de acá, donde dice y igual a 3x, usted lo va, en vez de la x, usted va a poner el valor de 6, lo va a multiplicar por 3 y le va a sumar 1. Y va a obtener cuando x vale 6. Lo mismo acá. Usted va a multiplicar 1/3 por 6 y le va a sumar 1 para ver el valor de x, de y cuando x vale 6. Y después va a determinar la razón de cambio. Ya sabemos que la razón de cambio es la variación de y dividida entre la variación en x, es decir, cuánto aumenta y cuánto aumenta x. Lo mismo va a ser acá en este caso. De eso se tratan esos problemas que ustedes van a hacer en este caso, ¿verdad?